Una mujer abraza a su hijo en 1931, pero al hacer zoom en el rostro del niño, algo resulta inquietante. La doctora Margretchen se ajustó las gafas de lectura mientras examinaba con cuidado la vieja fotografía que había llegado esa mañana a los archivos del Smithsonian. La imagen en blanco y negro, fechada en 1931, mostraba un momento aparentemente tierno, una mujer con un sencillo vestido de algodón abrazando a un niño de unos 8 años. Estaban de pie frente a lo que parecía ser una humilde granja en algún lugar rural de Kansas, a juzgar por el horizonte plano y la cerca de madera que se veía al fondo. Solo otra foto familiar de la época de la Gran Depresión, murmuró Margaret para sí misma, observando los zapatos gastados de la mujer y la ropa remendada del niño que hablaban por sí solos de aquellos tiempos difíciles. La fotografía había sido donada por la herencia de Alolana Hartwell, junto con decenas de recuerdos familiares de principios del siglo XX. Pero al tomar la lupa para examinar el estado de conservación, algo la hizo detenerse. El rostro de la mujer reflejaba un amor maternal genuino, sus brazos envueltos con ternura alrededor del pequeño. Su expresión era suave, protectora, exactamente lo que cabría esperar de una madre que sostiene a su hijo. El niño, sin embargo, era distinto. Margaret se inclinó más cerca, conteniendo la respiración. Mientras la madre miraba al niño con un afecto inconfundible, los ojos del niño parecían mirar fijamente hacia adelante con una intensidad perturbadora para alguien tan joven. Sus pequeñas manos, que deberían estar relajadas en el abrazo de su madre, se veían rígidas a los costados. «Qué raro», susurró, ajustando la lámpara de escritorio para iluminar mejor la imagen. Cuanto más estudiaba el rostro del niño, más incómoda se sentía. Había en su expresión algo que no correspondía a la inocencia infantil, sino a otra cosa, una madurez inquietante, un cálculo impropio de un niño de 8 años. En 1931, Margaret anotó en su cuaderno de investigación, fotografía familiar inusual. Recomendar investigación adicional sobre la historia de la familia Hartwell. Lo que no sabía era que aquella simple fotografía iba a desatar un misterio que permanecería oculto por más de 90 años, cambiando para siempre todo lo que creía saber sobre el poder del amor materno, y los secretos que las familias esconden a plena vista. 3 días después, Margaret conducía por las carreteras sinuosas del condado de Lancaster, Pensilvania, rumbo a la imponente casa victoriana que alguna vez perteneció a Alolana Hartwell. La anciana había fallecido a los 97 años, dejando tras de sí una herencia meticulosamente organizada y una reputación en el pequeño pueblo de Mayfield como alguien que había vivido en silencio, pero con propósito. La sobrina nieta de Eleanor, Sarah Morrison, recibió a Margaret en la puerta principal. Sarah era una mujer de unos 40 años, con ojos amables y el cabello castaño entrecano recogido en una práctica coleta. Trabajaba como bibliotecaria en Filadelfia, pero había pedido tiempo libre para encargarse de los asuntos de su tía abuela. Me alegra tanto que alguien del Smithsonian esté interesado en la colección de la tía Eleanor, dijo Sarah mientras guiaba a Margaret a través de habitaciones llenas de muebles cuidadosamente conservados y fotografías enmarcadas. Ella era apasionada de la historia familiar, aunque siempre fue muy reservada sobre ciertos aspectos del pasado de nuestra familia. La casa se sentía como un viaje al pasado. El suelo de madera crujía bajo sus pies mientras avanzaban por pasillos con paredes cubiertas de retratos familiares que abarcaban varias generaciones. Margaret notó que muchas de las fotografías estaban montadas de manera profesional y etiquetadas con la pulcra caligrafía de Eleanor. Nunca se casó ni tuvo hijos propios, explicó Sarah, pero dedicó su vida a preservar la historia de nuestra familia. Solía decir que las fotografías eran ventanas hacia las almas, que revelaban verdades que la gente preferiría mantener ocultas. Llegaron al despacho de Eleanor, una habitación acogedora con estanterías que llegaban hasta el techo y un gran escritorio de roble cubierto de lupas, álbumes de fotos y cuadernos de investigación. Sarah tomó un diario encuadernado en cuero del escritorio. «Esto podría interesarte», dijo, entregándoselo a Margaret.
Son las notas de investigación de la tía Eleanor sobre la fotografía de 1931 de la que me hablaste por teléfono. Pasó años intentando comprender esa imagen en particular. Margaret abrió el diario con cuidado. La letra de Eleanor llenaba las páginas con fechas, observaciones y preguntas. Una entrada llamó de inmediato su atención: el niño en los brazos de madre. ¿Por qué sus ojos contienen tanta oscuridad, que sabía que nosotros nunca entendimos? La verdad sobre Thomas debe estar en estas fotografías. ¿Thomas?, murmuró Margaret al levantar la mirada hacia Sarah. ¿Quién era Thomas? El gesto de Sarah se volvió sombrío. Ese es el problema, no estamos del todo seguras. Sarah sirvió 2 tazas de café de una vieja cafetera en la cocina de Eleanor, mientras Margaret extendía varias fotografías sobre la mesa de madera. La luz de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje, proyectando sombras intrincadas sobre las imágenes. Lo que voy a contarte puede sonar extraño, empezó Sarah, acomodándose en su silla. Cuando era niña, escuchaba conversaciones en voz baja entre los parientes mayores sobre un niño llamado Thomas, que vivió con mi tatarabuela, Ruth Hartwell, a principios de los años 30. Pero las historias nunca coincidían. Señaló la fotografía de 1931 que había iniciado la investigación de Margaret. Algunos parientes insistían en que este era el hijo de Ruth, Thomas, que murió joven de influenza. Otros aseguraban que no era su hijo biológico, sino un niño al que estaba cuidando temporalmente. Y algunos incluso decían que Thomas nunca existió, que la fotografía mostraba a otro niño por completo. Margaret volvió a estudiar la imagen, fijándose en la extraña expresión del niño. ¿Y qué creía Eleanor? Ahí está lo más intrigante, respondió Sarah, sacando otra fotografía de un sobre de Manila. La tía Eleanor encontró esto el año pasado, revisando unos papeles en el ático. La segunda fotografía, también de 1931 pero tomada varios meses después, a juzgar por la ropa de estación, mostraba a la misma mujer, Ruth Hartwell, sola frente a la granja. Parecía cansada, casi atormentada, con las manos fuertemente entrelazadas frente a ella. Lo más notable, no había rastro del niño. Mira el reverso, apremió Sarah. Margaret giró con cuidado la fotografía. En tinta desvaída se leía: después de que Thomas nos dejó, que Dios perdone lo que permitimos que ocurriera. Un escalofrío recorrió la espalda de Margaret. ¿Nos dejó? Pero tus familiares dijeron que murió de influenza. Exacto, replicó Sarah con gravedad. Fue entonces cuando la tía Eleanor comprendió que nuestra familia había estado guardando secretos durante casi un siglo. Se obsesionó con descubrir la verdad sobre Thomas, quién era realmente, de dónde vino y, lo más importante, qué le sucedió. Margaret sacó su cuaderno. ¿Descubrió Eleanor algo más? Sarah dudó unos segundos antes de alcanzar una tercera fotografía. Encontró esto escondido detrás del marco de un viejo espejo en el ático. Estaba fechada 2 semanas antes de la primera fotografía. En ella se veía a Ruth Hartwell con un niño completamente distinto, cabello más claro, una sonrisa genuina. La semejanza entre Ruth y este segundo niño era innegable. Este, dijo Sarah en voz baja, era el verdadero hijo de Ruth, James. Murió de neumonía a principios de 1931, apenas días después de que se tomara esta fotografía. Margaret regresó a Washington D.C. con copias de las 3 imágenes y las notas de investigación de Eleanor, con la mente desbordada de preguntas. A la mañana siguiente, contactó al Dr. James Patterson, un colega especializado en autenticación fotográfica y análisis de documentos históricos. Necesito que examines estas imágenes con mucho cuidado, le dijo Margaret cuando se reunieron en su laboratorio en la Universidad de Georgetown. Quiero saberlo todo: el papel, los químicos usados en el revelado, cualquier signo de manipulación. James, un investigador meticuloso de unos 50 años que había ayudado a resolver varios misterios históricos con sus análisis,
colocó la primera fotografía bajo un microscopio digital de alta potencia conectado a un monitor. Interesante, murmuró tras varios minutos de examen. La fotografía es definitivamente auténtica. El papel y la composición química coinciden con las técnicas de 1931. Pero hay algo inusual en la calidad de la imagen. Margaret se inclinó hacia el monitor. ¿Qué quieres decir? Mira esta zona alrededor del rostro del niño, señaló James en la pantalla, donde la imagen estaba ampliada varias veces. La estructura del grano es ligeramente diferente. Es sutil, pero sugiere que esta parte de la fotografía pudo haber sido sometida a algún tipo de procesamiento o exposición adicional. Luego cambió a la segunda fotografía, la de Ruth sola frente a la casa. Esta imagen no muestra ninguna irregularidad, dijo James sobre la segunda fotografía. Es una toma directa con el equipo estándar de la época. Pero cuando examinó la tercera fotografía, la de Ruth con su hijo biológico, James, hizo un hallazgo que lo cambió todo. Margaret, tienes que ver esto, exclamó con voz cargada de emoción. Había superpuesto las dos imágenes en la pantalla del ordenador, ajustando las pequeñas diferencias de posición y de luz. Mira los elementos del fondo, los postes de la cerca, las sombras, la ubicación de la granja. Margaret fijó la vista en el monitor. Los fondos eran casi idénticos, lo que sugería que las fotos habían sido tomadas desde el mismo lugar. Pero había más. Mira esto, continuó James, ampliando la zona del vestido de Ruth en ambas imágenes. ¿Ves este pequeño desgarro en la tela, cerca del hombro izquierdo? Aparece en las dos fotos. Y aquí, esta marca en su zapato. Estas fotografías se tomaron mucho más cerca en el tiempo de lo que indican las fechas, explicó. Basándome en la ropa de Ruth, la luz, incluso en cómo lleva el peinado, es probable que fueran tomadas el mismo día, quizás con solo unas horas de diferencia. El corazón de Margaret latía con fuerza. ¿Qué estás diciendo? Que alguien alteró la narrativa. La imagen con el niño de cabello oscuro podría haber sido insertada en la historia. Con esta nueva información, Margaret viajó a Millfield, Kansas, el pueblo donde había vivido la familia Harwell en 1931. La pequeña comunidad agrícola, hoy con menos de 2.000 habitantes, aún conservaba registros de la época de la depresión en su modesto ayuntamiento. Mary Kowalski, la secretaria municipal, una mujer de unos 70 años que había vivido toda su vida en Millfield, recibió a Margaret con una sonrisa cansada. Su abuelo había sido el médico del pueblo en los años 30, y Mary conservaba una memoria casi enciclopédica de las familias locales. Ruth Hartwell, dijo pensativa mientras sacaba varios libros polvorientos de los archivos. Claro que la recuerdo. Mi abuelo atendió el parto de su hijo James en 1923. Era un niño dulce, aunque enfermizo desde su nacimiento. Murió de neumonía en el invierno de 1931. Le partió el corazón a Ruth. Margaret le mostró las fotografías. La anciana las examinó con detenimiento, su expresión volviéndose cada vez más perpleja. Sí, esta es Ruth, señaló la imagen de la mujer. Y este niño, apuntó a la foto con James. Ese rostro es inconfundible, muy parecido a los Harwell, el mismo cabello claro, la misma expresión serena de su padre. Pero al pasar a la foto de Ruth con el niño de cabello oscuro, la misma que había iniciado toda la investigación de Margaret, el semblante de Mary se tornó sombrío. Este niño, no lo reconozco. Y yo conocía a todas las familias de la zona durante la depresión. Cuidábamos unos de los hijos de los otros. Se detuvo un instante, frunciendo el ceño, mientras examinaba con mayor intensidad los ojos del niño en la foto. Hay algo en sus ojos que resulta inquietante, murmuró Mary, sin apartar la vista de la fotografía. Casi como si fuera mucho mayor de lo que aparenta. Se levantó y caminó hacia un archivador metálico. Tras unos segundos de búsqueda, sacó una carpeta marcada como registros de nacimientos y defunciones, 1931. Aquí está,
dijo, deslizando el dedo por una lista manuscrita. James Harwell murió el 15 de febrero de 1931. Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Pero aquí viene lo extraño. No hay ningún registro de otro niño viviendo con Ruth ese año. Ninguna adopción, ningún documento de custodia temporal, nada. Levantó la vista hacia Margaret, su mirada cargada de preocupación. Según los registros oficiales, después de la muerte de James, Ruth vivió sola en esa granja, hasta que se mudó a Pensilvania a finales de 1931. Y, sin embargo, me estás mostrando fotografías que sugieren lo contrario. Un escalofrío recorrió a Margaret. ¿Hay alguien más en el pueblo que pueda recordar aquellos días? Mary se quedó pensativa unos instantes. Frank Morrison. Tiene 94 años y vive en la residencia de ancianos. Su familia tenía la granja justo al lado de los Harwell. Si alguien puede recordar a un niño extraño en la casa de Ruth, es él. El centro de cuidados Millfield era un edificio sencillo pero bien cuidado en las afueras del pueblo. Margaret encontró a Frank Morrison sentado en su silla de ruedas junto a un gran ventanal que daba a un jardín. A pesar de su avanzada edad, su mente seguía siendo aguda. Cuando Margaret le mostró las fotografías, la reacción fue inmediata y visceral. Dios santo, susurró, con las manos temblorosas mientras sostenía la imagen de Ruth junto al niño de cabello oscuro. Jamás pensé que volvería a ver ese rostro. Margaret arrimó una silla para sentarse a su lado. ¿Usted recuerda a este niño? Frank asintió lentamente. Thomas. Así lo llamaba Ruth, aunque siempre sospeché que no era su verdadero nombre. Se quedó en silencio un instante, como buscando las palabras. Apareció en la granja de Ruth poco después de que muriera James, tal vez 1 o 2 semanas más tarde. Ruth estaba casi enloquecida de dolor, y de repente, estaba este niño allí. ¿De dónde vino? Preguntó Margaret. Frank apretó los labios. Eso es lo más extraño, nadie lo sabía. Ruth decía que lo estaba cuidando temporalmente, que su familia pasaba por tiempos difíciles. Pero ese chico, su mirada se perdió en los recuerdos, había algo profundamente perturbador en él. Frank relató cómo Thomas rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían demasiado sofisticadas para un niño de esa edad. Observaba a la gente con una intensidad que incomodaba a los adultos, y parecía saber cosas que no debería saber, detalles de la vida privada de los vecinos, información sobre sucesos ocurridos antes de que supuestamente llegara a Millfield. Los animales no lo soportaban, añadió con voz grave. El perro de mi familia se escondía y gemía cada vez que Thomas estaba cerca. Incluso la vieja vaca lechera de Ruth se agitaba cuando él se acercaba. Los animales sienten cosas, ¿sabe? Dijo Frank con voz grave. Margaret le mostró la fotografía de Ruth de pie, sola. ¿Qué le ocurrió a Thomas? La expresión de Frank se oscureció. Desapareció una noche, a finales del verano de 1931. Ruth nunca habló de ello, pero a la mañana siguiente estaba diferente, aliviada, sí, pero también marcada, como si llevara un peso que nadie más veía. A los pocos meses se mudó y jamás regresó a Millfield. ¿Nadie lo denunció como desaparecido? Eso es lo más extraño, contestó Frank. Nadie pareció preocuparse porque se hubiera ido. Era como si todo el pueblo hubiera decidido colectivamente olvidar que alguna vez existió. Incluso Ruth actuaba como si nunca hubiera estado allí. Frank se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta casi un susurro, pero le contaré algo que jamás le he dicho a nadie en toda mi vida. 3 días después de que Thomas desapareciera, pasé frente a la granja de Ruth y la vi en el patio trasero cavando. Cavaba profundamente en la tierra detrás del granero, trabajando de noche, a la luz de un farol. Tras esa revelación, Margaret contactó de inmediato con Sarah Morrison. Juntas viajaron a Kansas para localizar la antigua granja Harwell,
abandonada desde los años 50, pero aún en pie sobre terrenos agrícolas pertenecientes a una corporación local. El actual propietario, Robert Jansen, un hombre práctico de unos 60 años que había crecido oyendo historias sobre el lugar maldito de los Harwell, les concedió enseguida permiso para explorar la propiedad. Incluso les proporcionó un equipo de radar de penetración terrestre, que usaba normalmente para revisar las líneas de riego. La casa de campo estaba en ruinas. El techo había colapsado hacía décadas, y el clima había desgastado la mayor parte de la madera. Pero la base de piedra seguía intacta, y el viejo granero mencionado por Frank aún se mantenía en pie, aunque su pintura roja se había desvanecido a un marrón oxidado. Margaret y Sarah pasaron la mañana recorriendo el terreno, tratando de hacer coincidir las fotografías con el paisaje actual. A pesar de los años de abandono, lograron identificar el lugar exacto donde Ruth se había retratado con ambos niños, una ligera elevación del terreno desde donde se veía claramente la casa. Frank dijo que Ruth cavaba detrás del granero, recordó Margaret, mientras se acercaban a la estructura desgastada. La zona trasera estaba cubierta de maleza alta, pero el radar revelaría cualquier alteración del suelo. Robert Jensen llegó con el equipo al mediodía. El aparato parecía un cortacésped grande con una pantalla que mostraba lo que había bajo tierra. Lentamente, lo desplazó por la zona detrás del granero mientras Margaret y Sarah observaban con creciente tensión. Aquí, dijo de pronto Robert, deteniendo la máquina. Hay algo enterrado. Parece estar a unos 1,20 metros de profundidad. Forma rectangular. El corazón de Margaret latía con fuerza. ¿De qué tamaño? Robert observó la pantalla con el ceño fruncido. Más o menos del tamaño de una maleta grande o, se detuvo, incómodo, bueno, podría ser un ataúd pequeño. Sarah apretó con fuerza el brazo de Margaret. No creerás que. Solo hay una manera de averiguarlo, respondió Margaret con tono sombrío. Debemos llamar a la oficina del sheriff local. Si existe la mínima posibilidad de que aquí haya restos humanos, esto debe manejarse de manera adecuada. Mientras esperaban a las autoridades, Margaret no podía sacudirse la sensación de que estaban a punto de destapar una verdad que la familia Harwell, y quizás todo el pueblo de Millfield, habían intentado enterrar en el olvido durante más de 90 años. El viento soplaba entre los ventanales rotos de la casa en ruinas, silbando a través de las rendijas y agitando la hierba alta. En ese sonido, Margaret casi creyó escuchar el eco de una voz infantil. No era la risa inocente de un niño, sino algo mucho más inquietante. El sheriff David Martínez llegó en menos de una hora, acompañado por el forense del condado y un equipo especializado de la policía estatal. Veterano en su oficio, Martínez había presenciado casos extraños a lo largo de su carrera, pero la posibilidad de investigar una escena del crimen con 90 años de antigüedad era algo sin precedentes. Debemos ser extremadamente cuidadosos aquí, advirtió la doctora Linda Chen, antropóloga forense, mientras su equipo preparaba el instrumental. Si hay restos humanos, estarán frágiles después de tanto tiempo. Y si esto resulta estar relacionado con un crimen, debemos preservar cualquier evidencia que aún pueda existir. La excavación comenzó lentamente. Una vez alcanzada la profundidad señalada por el radar, los forenses retiraban la tierra con palas pequeñas y cepillos, centímetro a centímetro, para no dañar lo que pudiera estar oculto. Margaret y Sarah observaban a distancia, atrapadas entre el miedo y la fascinación, como si fuesen testigos de un ritual largamente esperado. Pasadas 2 horas de trabajo minucioso, uno de los técnicos alzó la voz: «He encontrado algo». La doctora Chen se arrodilló de inmediato junto al hoyo y, con un pincel suave, retiró la tierra hasta dejar al descubierto la esquina de algo de madera. A medida que limpiaban más, fue emergiendo la silueta rectangular de una pequeña caja artesanal, del tamaño aproximado de un ataúd infantil, aunque su construcción era claramente rudimentaria. Esto no lo hizo un carpintero profesional, observó la doctora Chen, señalando las uniones irregulares y el acabado tosco. Alguien lo fabricó deprisa,
probablemente bajo una gran presión. El sheriff Martínez tomó varias fotografías para documentar el hallazgo, mientras la caja era levantada cuidadosamente de la fosa. Estaba asegurada con un sencillo pestillo, gastado por el tiempo pero aún firme tras décadas bajo tierra. El sheriff se volvió hacia el grupo, su voz grave resonando en el aire expectante. Antes de abrir esto, quiero que todos comprendan la magnitud de lo que podríamos encontrar. Si aquí hay restos humanos, estaríamos frente a una prueba de un crimen cometido en 1931. Todo debe manejarse siguiendo los protocolos forenses más estrictos. La doctora Chen abrió con sumo cuidado el pestillo. Dentro de la caja, envueltos en lo que alguna vez había sido un paño blanco, ahora endurecido y teñido de marrón por el paso del tiempo, yacían los inconfundibles restos de un pequeño esqueleto humano. Pero al apartar la tela con delicadeza, su expresión cambió. De la concentración profesional pasó a una mezcla de desconcierto y alarma. Esto es inusual, dijo, levantando la vista hacia el grupo reunido. Se inclinó de nuevo, observando con lupa los huesos. Estos restos muestran señales de un desarrollo anormal. La estructura del cráneo sugiere que este individuo era mucho mayor de lo que su tamaño indica. Podría tratarse de un adulto con severas anomalías de desarrollo o... Se interrumpió. ¿O qué? Preguntó el sheriff Martínez, su voz cargada de tensión. Nunca he visto algo semejante. La densidad ósea y la formación sugieren que la edad cronológica era mucho mayor de lo que aparenta este cuerpo. Y fíjense en esto. Señaló el cráneo. Incluso Margaret y Sarah pudieron notarlo, la dentadura no correspondía en absoluto a la de un niño. Eran dientes de adulto, en un cráneo que parecía pertenecer a alguien mucho más joven. Mientras el equipo forense continuaba con el análisis, el teléfono de Margaret sonó. Era James Patterson, desde la Universidad de Georgetown. Su investigación sobre las fotografías había arrojado un hallazgo clave. Margaret, creo que he encontrado una pista que puede explicar lo que descubrieron, dijo la voz de James al otro lado de la línea. He estado revisando condiciones médicas históricas que podrían coincidir con tu descripción de los restos. Todo apunta a un caso de progeria o a un síndrome similar de envejecimiento prematuro. Margaret frunció el ceño, poco familiarizada con el término. James continuó, la progeria es un trastorno genético extremadamente raro que provoca un envejecimiento acelerado en los niños. Suelen desarrollar rasgos propios de ancianos atrapados en cuerpos pequeños, y en aquella época, en 1931, la medicina apenas tenía nociones sobre esto. James hizo una pausa antes de añadir lo más perturbador, encontré registros de un estudio médico de 1930. Un niño llamado Timothy Walsh desapareció de una institución estatal en Nebraska. Sufría una forma avanzada de progeria y presentaba comportamientos tan extraños que resultaba difícil de manejar para el personal. Margaret sintió cómo las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una manera oscura y siniestra. ¿Qué clase de comportamientos?, preguntó, con un nudo en la garganta. Según los informes médicos, Timothy parecía poseer la capacidad mental y la complejidad emocional de un adulto, atrapado en el cuerpo en decadencia de un niño. La combinación de su apariencia física y su desarrollo psicológico avanzado lo convertían en alguien profundamente perturbador para quienes lo rodeaban. En los informes lo describían como manipulador, calculador, capaz de comprender y explotar las emociones adultas de una forma que, en los años 30, parecía casi sobrenatural. Las implicaciones eran abrumadoras. Margaret comprendió que lo que Ruth Hartwell había vivido no era un fenómeno paranormal, sino el trágico encuentro con un niño que padecía una condición médica tan rara que no sería comprendida por la ciencia hasta décadas más tarde. James, ¿puedes enviarme copias de esos expedientes médicos?, preguntó Margaret con urgencia. Creo que Timothy Walsh y el niño conocido como Thomas podrían ser la misma persona. Tras colgar, compartió la información con Sarah. Aquella revelación lo cambiaba todo.
Ruth Harwell no había convivido con un ser sobrenatural, sino con un niño gravemente enfermo cuya condición lo hacía parecer de otro mundo a ojos de la gente en 1931. Entonces, ¿Thomas, o Timothy, murió de su enfermedad mientras estaba con Ruth? Preguntó Sarah en voz baja. Es lo más probable, respondió Margaret. Ruth segaramente lo cuidó por compasión, pero cuando falleció, entró en pánico. En 1931 nadie entendía la progeria. Si las autoridades hubieran encontrado su cuerpo, habrían sospechado que Ruth lo había dañado, o peor aún, habrían pensado que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Margaret se detuvo un momento, mirando el lugar de la excavación, donde el equipo forense seguía trabajando. Lo enterró en secreto para protegerse, pero también para darle la dignidad de un entierro que, de otro modo, probablemente nunca habría tenido. 3 semanas después, Margaret estaba en el estudio de Alolanena Hartwell junto a Sarah. Habían pasado días reuniendo cada pieza del rompecabezas, expedientes médicos, registros municipales y las meticulosas notas de investigación de Eleyanena. El misterio que había comenzado con una sola y perturbadora fotografía había revelado, al final, una historia profundamente humana, de compasión, de tragedia y del esfuerzo desesperado de una mujer por protegerse a sí misma y a un niño condenado por una enfermedad incomprendida. El análisis forense confirmó su teoría, los restos pertenecían a un niño de unos 10 años cronológicos, pero con una estructura ósea y dental que correspondía a alguien mucho mayor. Las pruebas de ADN, limitadas por el tiempo transcurrido, habían sido comparadas con muestras de la familia Walsh en Nebraska, y todo apuntaba a que Thomas era, en realidad, Timothy Walsh. Eleanor lo sospechaba, dijo Sarah, leyendo las últimas notas de su tía abuela. Mira esta entrada del año pasado, Ruth salvó a ese pobre niño de una vida de horror en una institución. Y cuando su sufrimiento terminó, le dio el entierro que merecía. Aunque eso significara arriesgarlo todo por sí misma. Margaret organizó que Timothy Walsh fuera sepultado nuevamente en el cementerio de Millfield, esta vez con una lápida adecuada. La inscripción, aprobada tanto por los descendientes de los Walsh en Nebraska como por la familia Harwell, decía simplemente, Timothy Walsh, 1920-1931. Un niño que conoció demasiado sufrimiento, finalmente en paz. La fotografía de 1931 cobraba ahora un sentido pleno. El amor maternal de Ruth había sido genuino. Había cuidado de un niño gravemente enfermo que no tenía a dónde ir. La expresión inquietante de Timothy no era maldad, sino el reflejo de la profunda confusión y el dolor de un pequeño atrapado en un cuerpo que envejecía prematuramente, con una conciencia adulta en una situación imposible. Ruth fue una heroína, concluyó Margaret, observando la imagen por última vez. En una época en la que la gente habría sentido terror ante la condición de Timothy, Ruth supo ver más allá de su apariencia y reconocer al niño sufriente que había detrás. Le dio consuelo en sus últimos meses y dignidad en su muerte. La historia revelaba algo profundamente hermoso sobre la compasión humana, pero también mostraba cómo el miedo a lo desconocido podía llevar a las personas buenas a situaciones desesperadas. Ruth Harwell había cargado con el secreto de su bondad durante décadas, incapaz de hablar del acto de misericordia que había marcado su vida. Margaret colocó con cuidado la fotografía en una funda de preservación para archivo. Sería donada a la colección del Smithsonian, pero esta vez se exhibiría con toda la historia, no como un misterio, sino como un testimonio del poder de la bondad humana frente a lo incomprensible. El rostro del niño ya no parecía perturbador a los ojos de Margaret. Ahora veía lo mismo que había visto Ruth, un pequeño que necesitaba amor, cuidado y, finalmente, la dignidad de ser recordado. No por su apariencia extraña, sino por la compasión que logró despertar en los demás. Al final, la fotografía había revelado su verdad. A veces, lo que nos resulta inquietante es simplemente algo que todavía no comprendemos.